Bien, vamos a estudiar otra vez en Cantares capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bien, ahí tenemos el texto bíblico. No hace mucho nosotros estudiamos allí, en ese pasaje, y llevó como título Cuidado con las zorras pequeñas, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar otra enseñanza casi con el mismo título, pero no es la misma enseñanza, casi parecida. Y el título de la enseñanza es: las zorras pequeñas son los pecados que muchos no ven. Ese es el título. Ahora, aunque son los pecados que muchos no ven, Dios no pasará por alto eso. Aunque muchos cristianos no vean esos pecados, Dios no lo dejará exento de eso, jamás. La Biblia dice que no se enculpaba de pecado cuando no había ley, pero cuando llegó la ley, entonces se conoció y se inculpó de pecado a las personas. Entonces, conociendo o no conociendo, no será exento de esos pecados los cristianos, porque ya está en ello de que busquen estudiar la palabra de Dios o que le enseñen la palabra de Dios. Tienen que ser diligentes para eso. Así que, lo repito, por ser pecados que muchos no ven, no quedarán exentos de esa culpa, de esos pecados, jamás, no quedarán. Dios no pasará por alto esos pecados aunque no lo vean, porque ya está establecido todo. Ahora, tenemos que saber también qué es pecado, porque por esa razón muchos no ven esos pecados, que son las zorras pequeñas. En otras palabras, aparentemente se ven como pecados pequeños, pero aunque se le dicen zorras pequeñas o pecados que muchos no ven, que son pecados pequeños, tienen el mismo peso que los demás pecados. El asunto de aquí del pequeño es que casi no se ven o no lo ven muchos esos pecados. Por eso es que se le dice pequeñas zorras o pecados que no se ven, porque están tan ocultos que parece que no se ven esos pecados, pero son pecados y el pecado mata. Y esos son los pecados que a muchos cristianos los va a matar, los pecados que muchos no ven. Pero cuando viene la palabra de Dios, entonces ven los pecados. ¿Cuáles son? Porque la palabra de Dios es un espejo para poder ver todas las cosas. Entonces, tenemos que saber qué es pecado para que la gente sepa y vea los pecados pequeños o las zorras pequeñas o los pecados que muchos no ven. A conocer el concepto de lo que es pecado, entonces sabemos cuáles son los pecados que muchos no ven, que se denominan o se le llaman las zorras pequeñas. Para eso vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, para ver qué es pecado. Y así entonces reconoceremos o reconocemos lo que es pecado y podemos ver entonces las zorras pequeñas que echan a perder la viña. En otras palabras, que echan a perder la vida espiritual de las personas. Entonces vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está el concepto. En la misma Biblia está el concepto de lo que es pecado. Entonces, el pecado es infringir o transgredir o desobedecer la ley de Dios.
Eso es lo que es pecado. En otras palabras, pecado es transgredir o desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, donde vemos un mandamiento, sea pequeñito, que no tiene esa estatura de pequeño, sino que todo mandamiento tiene el mismo peso, pero como lo ven muchos que parecen pequeños, eso a desobedecer es una infracción y es un pecado. Entonces, el pecado es infracción, es infringir la ley. De otra forma, es desobedecer la palabra de Dios. Es infringir la ley o desobedecer la ley. ¿Cuál ley? La que está en Éxodo 20. Recuerde de que habían 613 mandamientos que Dios estableció. Y de esos 613 mandamientos que Dios estableció, los redujo a 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, el Señor Jesús los redujo a 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus bienes, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Dios estableció 613 mandamientos, luego los redujo a 10 y después Jesús los redujo a 2. Entonces, el pecado es infringir o desobedecer la ley. ¿Qué ley? La de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, la cual se reduce a 2, que Jesús lo lleva a esa cantidad. Vamos a ver Éxodo 20 para ver esa ley que si es infringida, entonces es pecado. El primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ve? No hay que tener dioses ajenos delante de Dios. Dios es el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y muchos cristianos andan atribulados, andan por allí que no tienen reposo. Y Jesucristo es el reposo. Andan afanándose por la vida, por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por lo que ha de vestir. Y uno de los mandamientos dice que tenemos que guardar el día de reposo. Es decir, el día de reposo para el tiempo de la gracia y para la iglesia es Jesucristo. A estar en Jesucristo estamos en reposo, en paz. No es necesario andar afanado como muchos cristianos que andan afanados. Solamente buscar primeramente a Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, esa es la ley que Dios nombra allí. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley, que si se infringe, entonces se cae en pecado. Y la infracción es desobediencia. Al desobedecer la ley, entonces se cae en pecado. Entonces, todo mandamiento, aunque no se vea, aunque se vea como pequeño, si se infringe o se desobedece, se peca. Entonces, las zorras pequeñas, es decir, son los pecados que muchos no ven, porque se ven como pequeños y creen que no son pecados. Y esos son los pecados que van a arruinar la vida de muchos cristianos para quedarse en la gran tribulación. Vamos a ver las zorras pequeñas, que son los pecados que muchos no ven. El primero es la pereza. La pereza es pecado. Ahora,
la pereza conlleva a la vagancia. La vagancia es el estado de una persona de no querer hacer nada, o el estado de una persona que no quiere hacer nada, desde el punto de vista espiritual y físico. Lo repito, la vagancia es el estado de una persona de no querer hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente. Y eso es pecado. ¿Y está viendo? Y millones de cristianos no lo ven. Y esos se tienen como zorras pequeñas porque son los pecados que muchos no ven, que creen que la pereza no es malo y es pecado según la Biblia. Lo vuelvo a repetir, la pereza, ella conlleva a la vagancia. La vagancia es el estado de una persona de no querer hacer nada. Es decir, una persona que no quiere hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente. Y hay personas que por la pereza no se arreglan, por la pereza no se bañan. Y al no bañarse, entonces caen en inmundicia, suciedad, y eso también es pecado. Un pecado conlleva al otro. Lo dice Gálatas en el capítulo 5, lo dice. Entonces, no se arreglan por la pereza, no se bañan, pasan hasta 2 días sin bañarse, un día sin bañarse, hasta 3 días sin bañarse, por causa de la pereza. No les da hasta allá para bañarse, no se arreglan el cabello, las uñas, nada. Eso es pecado. Y especialmente las hijas de Dios deben estar como Dios manda que estén, bien arregladitas, bien bonitas, pero por la pereza, entonces andan todas así mal arregladas. Entonces la pereza es pecado, porque conlleva a la vagancia, a no hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 24, para que usted vea esto que es, pero terrible. Proverbios capítulo 19, versículo 24. Dice, el perezoso mete su mano en el plato. Mire esto. ¿Puede mirar un momento para acá? Yo sé que no me van a ver mientras están escuchando, pero aquí hay gente ahorita escuchándome, los que están ocupados en el sonido. Mira la distancia que tiene el plato de uno en una mesa. ¿Está viendo eso? Y los que me escuchan, los hermanos que me escuchan por la grabación, la distancia que tiene un plato de nuestra boca no es tanta. Está en la mesa y nosotros estamos aquí pegados en la mesa. Entonces dice Proverbio, el perezoso mete la mano en el plato. ¿Ve? Mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Mire la distancia que hay. Y ni aún a su boca la llevará, porque tiene pereza de llevársela a la boca. ¿Qué les parece eso? Y no es exageración de Salomón, no, es verdad. Eso es verdad. ¿Sí? Hay un testimonio de allá de los puertos de Altagracia, Punta Palma, un pueblo de allá, que dice que son pueblos pescadores, que un pescador estaba en el fondo de su casa, que le queda cerca la playa, estaba acostado en un chinchorro y venía un escorpión, ¿verdad?, que comúnmente uno llama alacrán, por la cabullera del chinchorro. Y él lo vio y le dijo a su esposa, que se llamaba María, 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 y ella le respondió, ¿qué, mijo? ¿Qué es bueno para la picada de alacrán? Porque no se pensaba parar del chinchorro, sino que ya estaba pidiendo que era bueno para la picada de alacrán para echarse. Eso se llama pereza. Entonces, mire la distancia que hay entre el plato y la boca. Y lo vuelvo a repetir, no es exageración de Salomón. Si ahí está que Dios solo inspiró para que lo escribiera, es porque es verdad. Es
cierto, el perezoso mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Por eso es que hay muchas personas mal arregladas por la pereza. No le da para arreglarse ni para bañarse. No, eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, ponga cuidado. Yo dije ahorita que la pereza conlleva la vagancia, ¿verdad? Y la vagancia es el estado de una persona de no querer hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente. Y Salomón está hablando aquí de comida. El perezoso mete su mano en el plato, la comida física. Recuerde, la vagancia es el estado de la persona que no quiere hacer nada físicamente ni espiritualmente. Y está hablando de la comida aquí en Proverbios, versículo 24 del capítulo 19. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Entonces, le produce la pereza esa vagancia de no querer hacer nada físicamente, ni de comer físicamente, ni de comer espiritualmente. Porque teniendo una Biblia, mucha gente no la abre para leerla toda. ¿Está viendo que Salomón no se equivocó? ¿Aló? ¿Vive Cristo? Pero si usted no ve algo de la Biblia, usted tiene que buscar el ministro para que le pueda hacer ver las cosas que hay en la Biblia, para que usted pueda caminar bien en esta tierra. Entonces, no se lleva la mano ni a su boca. Así es espiritualmente. Tienen una Biblia y no la leen. No buscan leer la Biblia toda. No buscan leer la Biblia todos los días. Recuerde de que nosotros fuimos hechos en 3 dimensiones, o fuimos creados en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas dimensiones necesita de alimentarse diariamente. De manera que uno tiene que alimentar al espíritu y al alma diariamente con la palabra de Dios. Leer la Biblia, escuchar enseñanza y leer literaturas, escudriñar las escrituras. Ahora, el perezoso produce una vagancia que ni aún a su boca mete la mano en el plato, tiene una Biblia, ese es el plato, ni aún a su boca llevará su mano, por la pereza. No pueden leer la Biblia por la pereza que tienen, y eso es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. No buscan leer la Biblia, no buscan estudiar la Biblia, no buscan leer literatura, ni buscan escudriñar la palabra de Dios, ni buscan escuchar enseñanza. Entonces, eso es pecado, es pecado. Aunque muchos no lo vean así, es pecado. La pereza es pecado. ¿Ah? Hay mujeres que son flojonas para las cosas espirituales y también para las cosas físicas o materiales. Pero hay mujeres que son voluntarias para las cosas materiales y para las cosas espirituales son flojonas. Son diligentes para las cosas materiales, pero para las cosas espirituales son flojonas. Pero no se entiende, porque si son voluntarias por una cosa, para la otra también tiene que ser, ¿verdad? No se entiende desde el punto de vista humano, pero sí tiene su respuesta. Eso después lo estudiaremos. Entonces vemos que la pereza es pecado, porque ella produce una vagancia, que es el estado de una persona de no querer hacer nada, ni materialmente, o es decir, físicamente, ni espiritualmente. Entre la parte espiritual está el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y hay muchas mujeres que son flojones, y hombres también flojones, que no quieren buscar de eso. Y eso es pecado. Eso es pecado. La vagancia, la pereza. Y muchos cristianos no ven eso y viven con ese pecado. Y no creen que eso es pecado, como si fuesen mayores que Dios y más poderosos que Dios. Ellos son Dios,
Ellos son los dioses que crearon a Dios. Y siendo Dios que eso es pecado, para ellos no es pecado. Son más ignorantes que el diablo lo que son. Entonces, eso es pecado. Cuando usted se levante en la mañana, a todos nos ataca la pereza. Es un arma de Satanás y de la carne. A todos nos ataca la pereza, pero no la dejemos. Cuando usted se levante en la madrugada o en la mañana para orar, le va a atacar la pereza. La carne o al diablo los va a atacar telejopaca, poniéndole pereza. Entonces, ay, muchos se estiran. Ay, Dios, no me quiero parar. Cuando dice no me quiero parar, ya está listo. Todo ese día será perezoso. Así lo dice la Biblia. Será perezoso porque no tendrá fuerza para hacer nada, porque la pereza le quitará la fuerza. Usted se levanta en la madrugada o en la mañana para orar y siente eso. Usted no diga nada, solamente levántese, siéntese en la cama para que la sangre de la cabeza se le venga para abajo y se normalice el flujo sanguíneo, y después se levanta, se va a cepillar, se va a bañar y va a orar. ¿Aló? Y va a hacer lo que tiene que hacer, secularmente y espiritualmente. Y si no lo quiere, usted tiene que esforzarse, tiene que romper esa barrera. Y luego que rompe esa barrera, ya la pereza no lo toca más. ¿Aló? Vive Cristo. Recuerda que eso es pecado. Y eso es la zorra pequeña, que son los pecados que muchos no ven. Vamos a leer el Proverbio 24 para que vea eso. Que si usted es perezoso en el día que amanece para ir a trabajar, su fuerza será reducida. 24, Proverbio 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Está viendo eso? Si fueres flojo, en otras palabras, si fueres perezoso en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. No querrás hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente, ni leer la Biblia, ni orar, ni nada de eso. Y eso es lo que sucede en muchas personas. Vive Cristo. Así que rompa esa barrera. Usted se levanta en la mañana, la pereza lo va a atacar, se lo vuelvo a repetir, se sienta a la cama para que el flujo sanguíneo se normalice. Usted se va a levantar, la carne le dice que no con la pereza y el diablo le dice que no con la pereza, y usted dice sí puedo, yo me voy a levantar porque yo me voy a cepillar, yo me voy a orar, yo después me voy a bañar y voy a la escuela, voy al liceo, voy a trabajar o voy a hacer los quehaceres del hogar, a ayudarle a mi mamá, a mi papá o lo que sea en la casa, y voy a leer la Biblia hoy y voy a estudiar la Biblia y voy a leer literatura y voy a escuchar enseñanza porque yo no soy perezoso. Y ¡pluk! Usted rompe esa barrera. Para que sepa, la pereza es pecado. Está viendo que no solamente adulterio, fornicación, idolatría, robo, hurto es pecado. No, querido hermano y hermana, las zorras pequeñas son los pecados que muchos no ven. Venza la pereza, no deje que la pereza lo venza a usted. No, ya después que rompe esa barrera, ya ella no tiene nada que ver con usted. Vive Cristo. Bien, vamos al segundo pecado que muchos no ven: desobedecer a los padres. Hay muchos hijos desobedeciendo a los padres en cosas que creen que no son importantes. Escúcheme bien, son pecados que muchos hijos no ven, porque creen que cualquier cosa que le diga el padre, que como si no tuviese importancia, y ellos dicen que no es pecado. No, escúcheme bien. Cuando se manda o se le da una orden a alguien que no se obedezca, eso es pecado, porque el origen del pecado es la desobediencia. Si tus padres te dicen: mija, agarra aquello que se me cayó y traigo muchas cosas que, ay mami, no ahora, ve, ya pecaste, aló, mi arma, eso es pecado, sí. ¿Por qué? Porque desobedeciste. Está viendo que son los pecados que muchos no ven. Al desobedecer una orden se peca. Sea lo que se le haya caído a su mamá, a su papá,
sea un cubierto, una cuchara, una ropa que se le cae y usted no obedece lo que le dice, ya cayó en pecado. Eso es pecado, desobedecer a los padres. Imagínense en los demás. Hija, usted no vaya para esa casa que, ay mami, tú sí eres así, siempre me dices eso. Ay no mami, yo voy. Estás en pecado porque desobedeciste a tu madre, a tu padre. Ve, mi hijo, no te conviene estar junto con esa persona. Ay, papi, tú sí eres, no, ella es mi amiga. Estás en pecado porque desobedeciste. Al desobedecer, ahí la transgresión de la ley es la desobediencia de la ley. Está viendo que esos pecados que muchos no ven los van a llevar al infierno y a quedarse en la gran tribulación. Ajá, así es. Así que obedezca a su padre siempre. Ajá, obedezca a su padre siempre, siempre, hasta lo último, hasta que Cristo nos venga a arrebatar. Mire este caso que está en la Biblia. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 35, versículo 12, para que vea esto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Ajá, ¿está viendo eso? Ahora, escúcheme bien. A Dios le agrada la obediencia. Algunos cristianos creen que agradar a Dios es obedecerle a Él directamente. Cuando Dios como legislador establece unos mandamientos, el que obedece eso lo obedece a Él. Aló, vive Cristo. Se lo voy a repetir. Cuando Dios como legislador establece unos mandamientos, el que obedece eso lo obedece a Él, a Dios. Cuando usted obedece eso, obedece a Dios, porque Él estableció eso. Cuando se desobedece a los padres, se desobedece a Dios. Y es pecado. Ajá. Así que obedezca a su padre y a su madre. Cuando le manden a hacer una cosa, hágalo. Vive Cristo. Para usted poder obedecer a Dios, escúcheme bien, tiene que obedecer a alguien aquí en la tierra. Hay cristianos que dicen, yo no me someto a hombre. Mi pastor es Jesucristo. Usted está más equivocado que el diablo. Ignorante. ¿No ha leído en Romanos 13? Que ahorita vamos a tocar ese punto, ese pecado. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién hizo ese mandamiento? ¿Quién dijo ese mandamiento? Dios. El que obedece uno de los mandamientos que Él establece, lo obedece a Él. El que desobedece uno de los mandamientos que Él establece, desobedece a Dios. Y el origen del pecado es la desobediencia. Está viendo que las zorras pequeñas son los pecados que muchos no ven. ¿Ves lo que dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ves? Es justo. Y primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 17, dice que toda injusticia es pecado. Ahora, si se desobedece a los padres, es injusticia, la cual es pecado. Entonces, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor quiere decir, como conviene en el Señor, según la voluntad de Dios. Ahora, si tus padres te van a conllevar a hacer cosas malas, ahí sí tienes que detenerte con todo respeto y decirle, papi, mami, lo lamento, pero no puedo hacer esto porque eso es pecado. Con todo respeto, ponga cuidado con eso, porque si lo hace con altanería, peca. Con todo respeto, papi, mami, yo no puedo hacer eso, porque si hago eso, peco en contra de Dios. De la única forma.
De la única forma. Así que para poder obedecer a Dios, tiene que obedecer a alguien aquí en la tierra. Así es. Si desobedeces a alguien aquí en la tierra, que Dios, de los que Dios estableció en sus mandamientos que hay que obedecer, pecas. Sin estar adulterando, ni fornicando, ni robando, ni hurtando, pecas. Y ese pecado que muchos no ven, que son zorras pequeñas, tienen el mismo peso de la fornicación y el adulterio, querido hermano y hermana. El mismo peso. Y de esa forma lleva a la gente al infierno y a quedarse en la gran tribulación. Esa es la verdad. Todo lo que tus padres te digan que haga, que está conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que hacerlo. Obedecer a sus padres para que le vaya bien. Es más, ese es el quinto mandamiento de la ley que nosotros leímos ahorita, de los 10 mandamientos. Ese es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué manda a honrar al padre y a la madre? Porque es uno de los mandamientos que tiene promesa. Y que si se cumple, entonces tu vida será alargada aquí en la tierra. Será alargada en la tierra. Bien, seguimos. Tercer pecado, desobedecer al esposo. Toda esposa que desobedece a su esposo, peca. En cualquier cosita. Así es. Mi amor, mira, yo voy para el trabajo y cuando venga al trabajo quiero que me hagas quiero que me hagas un pasticho de esta manera. Ay, no, yo no quiero comer eso, yo voy a hacer otra cosa. Aló. La Biblia dice, obedece a tu esposo. Entonces no le hace el pasticho, sino que le hace una sopa de caraota. Cuando viene el pobre hombre del trabajo con esa ansia de comerse el pasticho, le pone el plato de caraota. Aló. Y esa mujer cristiana cree que está muy bien delante de Dios. Está pecando. Ve que las zorras pequeñas son los pecados que muchos no ven. Aló. A desobedecer cualquier cosita ya se pecó. Porque el origen del pecado, la esencia del pecado es la desobediencia. Es la desobediencia. ¿Sí? Y le dice el esposo a la esposa, mi amor, ¿para dónde vas? No, voy para allá para que mi mamá. Ah, bueno, ve y te vienes a las 5 de la tarde, que quiero que para que hagamos una cosa. Ah, no, eso es muy temprano, yo me vengo a las 7. No, mi amor, vete a las 10. Ah, no, yo me vengo a las 7. Se va y se viene a las 7, desobedeció. Y es cristiana. Cuando se desobedece, se peca. Y muchos no creen eso. Bueno, que sigan creyendo que no es así, para que vean lo que les va a pasar. Así es. Si su esposo quiere comer algo, hágaselo. Obedezca a su esposo, sujétese a él. Él es el que trabaja. Tú no, tú trabajas en la casa, porque no hay ser que trabaje más que una mujer. Ahora, las perezosas no trabajan nada. Pero las mujeres virtuosas trabajan en el hogar hasta decir basta. Vamos a Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como conviene al Señor, como conviene al Señor, como conviene. Ahora, si no conviene sujetarse, no se sujeta. ¿Y cómo no conviene sujetarse una esposa a su marido? Cuando su marido la conlleva a hacer pecado. Así no se sujeta la esposa a su marido. Pero mientras el marido le manda a hacer cosas a su esposa, que no es malo, entonces su esposa tiene que estar sujeta a su marido como conviene en el Señor. Es todo, igual que los padres, igual que las autoridades, todo. Cuando mandan a hacer algo malo, uno no debe de obedecerlo, sino obedecerlo cuando se manda a hacer lo correcto. ¿Ok? Colosenses 3:18. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ve? Como conviene en el Señor otra vez. Vamos a Tito 2:5. Dice, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una esposa no se sujeta a su marido, entonces la palabra de Dios es blasfemada por culpa de ella y está muy foronda de ahí andar y decir que ella es cristiana, una pecadora lo que es, porque no se sujeta a su marido. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que si tú quieres, hermana, que tu esposo inconverso sea cristiano, haz esto: sujétate a tu esposo como Dios manda, y que tus actitudes, tu comportamiento sean conforme a la palabra de Dios, para que él vea tu testimonio y así se convierta. Y tienes tu esposo cristiano también como tú. Entonces, desobedecer al esposo en cualquier cosita ya es pecado. El asunto es que en cualquier cosita, si el esposo, como le dije anteriormente, le dice a la mujer que le haga una comida para que cuando venga al trabajo coma eso que quiere comer y no lo hace, le desobedece, está en pecado. Porque esos son las zorras pequeñas que son los pecados que muchos no ven, pero eso es pecado. Desobedecer es pecado. Es pecado. Continuamos. El siguiente pecado: está sujeto a vuestros pastores. Esta enseñanza radica en la obediencia. Está sujeto a vuestros pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Está oyendo eso? Entonces, está sujeto a vuestros pastores. Ahora, a desobedecer o a no estar sujeto a su pastor es pecado. Estas clases de informaciones no son muy vistas por muchos cristianos, no. Entonces, a desobedecer o no, a no estar sujeto a su pastor es pecado. Ahí lo dice muy claro: es sujetaos a vuestros pastores, obedecer. Ahora, si el pastor te conlleva a que haga lo malo, tú le dices con todo respeto: pastor, lo siento, con todo el respeto que usted se merece, pero no puedo hacer esto porque eso es pecado. Y usted tiene que conllevarme a mí a lo recto, a lo justo, a lo santo. ¿Aló? Igual con los padres, con los esposos, con las autoridades, igualito. Pero mientras el pastor les conlleva a hacer lo bueno y llevarlo por el buen camino y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, tienen que sujetarse al pastor. Si no se sujeta, es pecado. Esos son las zorras pequeñas, que son los pecados que muchos no ven. Si uno le dice una cosa: bueno, hermano, vamos a hacer esto y lo otro, y no lo hacen, están muy tranquilos, gloria a Dios. No lo hacen, desobedecen y están tranquilos y creen que están bien. No, están mal, están en pecado. Porque dice, escúcheme, dice: obedeced a vuestros pastores. Obedeced. No está diciendo que lo desobedezcáis, que lo obedezcas. No, yo he evangelizado mucho, ¿para qué ir? No, no está diciendo que tú has evangelizado mucho. Está diciendo que lo haga, que vayas a evangelizar, porque el pastor te está diciendo que va a evangelizar. Si el pastor te dice algo, hazlo por motivo de conciencia y por motivo de pecado. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, caes en pecado. El asunto es que si se desobedece, se cae en pecado. Y muchos no ven esas clases de pecados que son zorras pequeñas, porque creen que si el pastor establece algo para hacer en la iglesia y no se hace, está muy bien. No, está más mal que el diablo, porque está desobedeciendo. Y si tú crees que no es así, estás más equivocado aún más que el diablo. Raíz
al cuadrado. Claro, porque la desobediencia es pecado. Y te estoy conllevando a que hagas lo bueno, la voluntad de Dios que te conviene para que tengas testimonio delante de Dios en el tribunal de Cristo. Y le dice que tú hiciste eso. ¿A quién me vas a obedecer? ¿A otro hermano? Estás equivocado, equivocada. Dice Dios: obedeced a vuestros pastores, no a un hermano, no al anciano, no al diácono, no al diaconisa, no al colaborador, no a otro hermano. Obedeced a vuestros pastores, porque nosotros los pastores somos los que estamos siempre delante de la presencia de Dios, orando por ustedes, las ovejas, enfrentándonos al diablo, reprendiéndolo para que no les haga nada. Y entonces vas a obedecer a otro. Si Dios no te manda a que obedezcas a otro, que te diga que haga cosas, no, obedece a vuestros pastores. Dice allí, usted obedece a Dios a través del pastor. Él es la voz de Dios para usted, no otro, no otro. Alguien nace de nuevo. Vamos a ver esto. Alguien nace de nuevo. Obligado tiene que ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, esa persona tiene que ir obligatoriamente a una iglesia, porque alguien le va a pastorear la vida, alguien le va a alimentar la vida, alguien le va a guiar la vida. Y si esa persona le va a pastorear la vida, tiene que obedecerla. Si no, no se la puede pastorear. Entonces Dios dice que las ovejas se sometan al pastor. ¿Aló? Si su pastor no es su guía en la tierra, entonces ¿quién es? ¿Aló? ¿Vive Cristo? ¿Quién es su guía en la iglesia? Dime. ¿Dios no es loco? No. Abra el entendimiento, hermano. Abra el entendimiento. Usted nació de nuevo. Sí, usted nació de nuevo. Ahora le pregunto, ¿usted nació de nuevo? Sí, usted nació de nuevo. Entonces, es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo en la tierra es guiado por pastores. ¿Cuál es el suyo? ¿Aló? Las tradiciones, las costumbres y las religiones y los pensamientos religiosos tradicionales, eso no valen delante de la presencia de Dios, no valen delante de la palabra revelada de Dios. No, no, jamás. Jamás. Si usted es miembro de una iglesia, entonces su pastor es su autoridad más inmediata. Y si se desobedece, peca. Ajá. Yo me acuerdo, y lo voy a decir con toda humildad, yo desobedecí una vez a mi pastor y fue por culpa de su papá, que me sacó de una actividad y me dijo que fuéramos a orar por alguien y yo fui con él. Y no debía haber hecho eso. Allí yo pequé en ese momento y yo me arrepentí de eso. Y el pastor me llamó la atención. Lo único que yo cometí cuando era oveja, lo único, a mi pastor. Y cuando me fui para acá Orlando Albano, le obedecí en todo. No infringí nada de lo que él me dijo. Eso me recuerdo muy bien. Por su papá, porque era su papá y era el anciano de la iglesia, le obedecí a él, entonces le desobedecí a mi pastor. ¿Cuántos no le sucede así en las iglesias? Porque yo no tenía este conocimiento. Ahora, tú que tienes este conocimiento, no puedes hacer eso porque pecas. Mi alma, ¿y eso es pecado? Sí, eso es pecado. ¿Verdad? Sí, desobedecer es pecado, es el origen del pecado. ¿Se lo cuento? Bueno,
Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en un huerto llamado Edén. Y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Le dijo que no comiera. Adán comió. ¿Qué hizo? Desobedeció a Dios. ¿Qué pasó? Entró el pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? La desobediencia. Mi alma, ¿verdad? Así sea una cosita así. Así sea una cosita así. Dios no dice, si es una cosita así, tienen que desobedecer, no importa. No, Dios dice, obedezcan. Escúcheme bien. Dice, obedece a vuestros pastores. Está sujetos a ellos. A ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quién es el que vela por vuestras almas? El pastor. No otro, porque Dios puso el pastor para eso, no otro. Entienda, no deje que las zorras pequeñas le dañen la viña, su vida espiritual, que son los pecados que muchos no ven. ¿Se recuerda la enseñanza que yo le di? Lo que vale es la obediencia. Usted en cualquier parte va a conseguir a alguien que le dé orden. Va para el mercado y hay una cola del mercado. Le dice, por favor, haga la cola. Ay, no, yo no voy a hacer la cola. Estás desobedeciendo. Aló. Vive Cristo. Entonces, desobedecer tanto a los padres como a los esposos, a los pastores, cualquier cosita, aunque se crea insignificante, es pecado. Porque el asunto es que Dios no te dice, no, eso es insignificante, no lo obedezcas. No, el asunto es que te dice, obedece a vuestros padres, obedece a vuestros esposos, está sujeta a ellos, obedece a vuestros pastores, está sujetos a ellos. No te dice insignificante o no insignificante, obedece. Más nada. Porque si uno le dice algo, es por el bien de ustedes. Supongamos, yo le digo, en esto que estamos hoy en día, en la pandemia, en la cuarentena, la iglesia tiene que funcionar de una forma discreta, de una forma correcta, que no violemos las leyes terrenales. Porque si violamos las leyes terrenales, entonces violamos las leyes de Dios, desobedecemos a Dios y caemos en pecado. Caemos en pecado, querido hermano y hermana. Entonces, si yo le digo, bueno, hermano, vamos a hacer, la iglesia en este tiempo también tiene que hacer el trabajo del evangelismo. Evangeliza el vecino, del derecho, de izquierdo, evangeliza el del trabajo. Cuando vaya al mercado, evangelice. Vamos a repartir tratados al vecino derecho e izquierdo, al del frente. Cuando salga al mercado, usted se lleva unos tratados y los reparte. ¿Ve? Entonces, si usted no lo hace, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. Primero. Segundo, no se está sujetando a su pastor. De manera que eso es un pecado que muchos no ven. La desobediencia. Entienda eso. Aunque se vea insignificante, es pecado porque es desobediencia. Y es más, a usted le conviene hacer eso porque usted debe hacer eso para el reino de Dios. Y el pastor te está induciendo a que lo hagas. Vive Cristo. Aleluya. Te lo repito, si usted es miembro de una iglesia, entonces su pastor es su autoridad inmediata. Si usted no quiere obedecer al pastor ni sujetarse a él, bueno, esa puerta tiene como 3 metros para que salga muy tranquilo. Tiene como 3 metros si no fuera más. Porque sería un estorbo en la iglesia y contaminaría a otros. Vive Cristo para siempre. Así son las cosas de Dios.
Verdaderamente así son las cosas de Dios. Así que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vive Cristo. Así es, esa es la verdad verdadera de Dios. Usted no tiene que hacer más nada. Usted tiene que obedecer a su pastor y sujetarse a él. Y en la iglesia nada más hay un solo pastor. Uno solo. Ponga mucho cuidado con su vida espiritual. Las zorras pequeñas son los pecados que muchos no ven y yo te lo estoy haciendo ver. Así que pon mucho cuidado, hermano y hermana, para que puedas ver los pecados que muchos no ven y tú lo veas. Y el pecado que muchos no ven está basado en la desobediencia, Así que conociéndolo, entonces tú vas a obedecer eso. Porque como le dije anteriormente, que cuando Dios como legislador establece unos mandamientos, el que obedece eso, lo obedece a Él. Entonces, cuando usted obedece eso, obedece a Dios, porque Dios fue quien lo estableció. Cuando se desobedece esos mandamientos, se desobedece a Dios y se peca. Fácilmente se peca. Entonces, para usted poder obedecer a Dios, tiene que obedecer a alguien aquí en la tierra. A sus padres, a sus esposos, a su pastor, a las autoridades civiles, en la iglesia, el pastor, y en todas partes hay autoridades, en los liceos, en las universidades, etc. Entonces, muchos no ven eso porque lo creen insignificante y no saben que el pecado es infracción de la ley. El que infringe la ley ha caído en pecado. Eso es, el que desobedece algo que Dios estableció, cayó en pecado. Aunque se vea insignificante, lo importante es que hay que obedecer a Dios. Porque Dios no dice, no, si es insignificante no lo obedezcan. No, obedezcan. Si yo le digo, hermana, mire, arregle con mi esposa el jardín, que está un poco desordenado, un viento vino. Ah, no, yo no voy a venir. Desobedeciste. La importancia es obedecer. Obedecer a vuestro pastor, eso no es malo. No te estoy guiando a hacer cosas malas, no. Cosas buenas para que hermosee el templo, el jardín. ¿Está viendo? Entonces muchos obedecen a aquel hermano, al otro hermano, a aquella la hermana, porque es amiga de, ay, hermana. Y al pastor no. Están, pero equivocados y equivocadas. Sí, no sigas así, porque te echa a perder la vida espiritual, porque son zorras pequeñas, que son los pecados que muchos no ven. Y el pecado tiene el mismo peso. Todos tienen el mismo peso. Así que, querido hermano, querida hermana, esa es la verdad verdadera de Dios. La verdad verdadera de Dios. Así que estamos bendecidos y en victoria. Y mañana continuamos